Ok, entonces, ahora, hey, continuamos. Vamos a hablar sobre aplicaciones de leyes de Newton. Pero, bueno, eso ya lo vimos, de hecho, yo lo repasé con ustedes antes. Vamos a hablar de las posibles fuerzas que existen en esa parte del capítulo. Importante, en esa parte del capítulo o del curso, la mayoría de las fuerzas van a ser fuerzas de contacto. Es decir, para que haya fuerza, algo tiene que estar en contacto con ese otro algo. Entonces, la primera fuerza de contacto que vamos a hablar es de la fuerza anormal. Entonces, simplemente es la fuerza que ejerce una superficie sobre el objeto encima de ello. Importante, siempre es perpendicular a la superficie, eso lo habíamos visto la semana pasada. Y hace un balance para evitar el movimiento. Ya habíamos dicho que esa fuerza tiene sentido porque si yo, por ejemplo, tengo un libro acá y el libro hace un peso hacia abajo, pues claro, la mesa soporta ese peso del libro. Entonces, ¿qué hace la mesa? En respuesta, la mesa va a ser una fuerza hacia allá, perpendicular, y esa fuerza le llamamos normal. Entonces, noten que yo puedo hacer suma de vectores y decir, mira, am, mi fuerza neta en la dirección vertical, en la dirección de Y, es simplemente normal menos peso. Normal menos peso, y el peso es mg. Entonces, curiosamente, si yo despejo esto, me queda que la normal es igual al peso. Esto casi siempre se cumple. Depende. Si la superficie es horizontal, pues sí, la normal por lo general es igual al peso. Pero si tenemos la situación, y aquí me voy a volver, insertar, new slide. Entonces, ojo, la fuerza normal implica una interacción entre el libro y la mesa, mientras que el peso implica interacción entre el libro y la tierra. Ok, entonces, ¿a qué me refiero? Que no necesariamente la fuerza normal sea igual al peso. Por ejemplo, acá es claro que sí, van a ser las mismas, ¿verdad? Tengo la caja normal hacia arriba, peso hacia abajo, entonces me queda que normal es igual a mg acá. Pero por ejemplo, acá, el famoso pelo inclinado, que de hecho lo estudiamos la semana pasada con mucho detenimiento. Vean que la normal, yo sé que ustedes no están viendo el puntero, pero bueno, solo... ok. La normal sería perpendicular, o sea, sería esta, esa sería la normal. Y el peso, recuerden que el peso va siempre hacia abajo, entonces yo pongo un punto acá, el peso sería este, mg, donde mg es la magnitud del peso. W representa peso y viene de inglés weight. Entonces, vean que no se iguala con la normal. Ahora, vean que yo el peso, si yo hago un marco de referencia inclinado, donde esto es positivo en X, o sea, ir hacia abajo la pendiente es positivo y Y positivo es ir a perpendicular a la pendiente, ven que yo puedo hacer un triángulo rectángulo. Eso de hecho lo vimos la semana pasada. Yo puedo decir, bueno, en este marco de referencia, el peso tiene componente en X y Y. Entonces yo puedo decir, bueno, hacia abajo tengo el peso en Y y hacia la derecha tengo el peso en X. Y aquí en teoría hay 90 grados, pero yo dibujo muy feo. Este ángulo, por lo general, va a ser este mismo ángulo. Entonces noten que si yo aplico el seno de ese ángulo, sería opuesto, pero lo opuesto yo te bauticé WX entre la hipotenusa, y la hipotenusa es todo esto.
La hipotenusa es el tamaño de la flecha y el tamaño de la flecha del vector peso es mg. Por ende, yo puedo decir que mg por seno de teta es igual al peso en x. Y vean que si yo usé seno para el peso en x, por lógica me tiene que quedar lo mismo pero con coseno para el peso en y. Si yo hago suma de fuerzas en y, noten que yo tengo la normal acá y el peso en y hacia abajo. Entonces me queda normal en lado positivo menos el peso en y esto es igual a 0. En otras palabras, la suma de fuerzas me queda que, como, ojo, ¿por qué esto es 0? Porque vean que la caja está resbalando en dirección X positiva. La caja no pega brincos, por ende no hay aceleración en Y. Entonces, ¿estoy grabando esto? Sí. Entonces, vean que me queda que normal se iguala por esa situación al peso en Y. Pero ojo, en esa situación de plano inclinado, la normal no es igual a todo el peso como acá. No, es igual a la componente en Y del peso. Otro ejemplo.